Hola búhos, hoy vamos a hablar del fijatornillos. ¿En qué puntos debemos de usarlo en una bici? Donde no se suele usar en una bicicleta, y todo acompañado de David Mozos, que aparte de ser corredor e influencer, es profe de mecánica en sus ratos libres. Sí. Así que algo nos va a contar y seguro nos va a descubrir muchas cosas. Seguirnos. Pues nada, David, cuéntanos, en una bicicleta, ya sé que aquí no podemos ser dogmáticos de todo o nada, ¿dónde es habitual usar fijatornillos? ¿Qué tipo de fijatornillos hay y por qué? Bueno, yo empezaría diciendo dónde yo no lo usaría y donde normalmente no se suele llevar. A ver. Los tornillos del portavidón, porque normalmente, más ahora que los cuadros son de carbono, aquí llevan un postizo y si a la hora de quitarlo puede ser que lo desenclavemos o rompamos el carbono por dentro. Aparte tiene un par de apriete muy flojito. Muy poquito, igual lleva 4 o 5 newton, así que eso es mejor revisarlo antes que echarle fijatornillos. Perfecto. Las manetas tampoco llevan mucho apriete, sobre todo si tenemos manillar de carbono. De hecho, la maneta tiene que ir medio floja para si recibes un golpe, que se gire y no rompa nada. No tiene sentido fijatornillos ahí. Vale, más. El tornillo, aquí, pues esto es un sí o un no. Vale. Yo nunca le he echado ahí, fíjate. Yo no lo echaría porque bueno, al final este tornillo es fácil que se estire y podamos tener problemas a la hora de tenerlo que apretar, porque si ya se ha secado el fijatornillos y tú quieres darle el par de apriete, le dices, venga, 5 newton, el propio fijatornillos te puede hacer de freno y no estás dando 5 newton, estás dando menos, pero te está engañando y el sillín se te baja. Eso había leído lo del falseo del fijatornillos. Entonces, ¿y esta zona? Esta zona de regulación. De hecho, si está bien regulado, vas a tener la suficiente tensión entre uno y otro. Y la tensión de un tornillo te la compensa el otro siempre. Vale. ¿Discos de freno? Disco de freno, por supuesto que sí. De hecho, si nos vamos a los coches... Ahí lo tenemos. Ahí está. Vamos a girarlo. Ahí, en directo. Disco de freno. Todos los tornillos van a llevar fijatornillos. De hecho, normalmente en los tornillos ya viene el fijatornillo. Eso azulito que vemos ahí es el fijatornillo. Cuando nosotros lo roscamos, el roce va a hacer que se caliente y se va a volver un poco más gelatinoso para que a la hora de secarse se quede solidificado y nos aguante el tornillito, sobre todo por las vibraciones. Perfecto. Pinzas de freno. Eso es. También llevamos fijatornillos. De hecho, lo más normal es que en los propios tornillos traigan fijatornillos. Si quitamos un tornillo con fijatornillos y lo volvemos a montar, bueno, pues ya hemos deteriorado esa misión. Lo ideal sería echarle una gotita de fijatornillos. Vamos a tener distintos tipos de fijatornillos dependiendo de la dureza que va a tener. Entonces, este es el más suave, más habitual, que es el que suele pero usar. es el que vamos a usar. Y echándole una gotita, esto no hace falta echarlo demasiado, pones el tornillo y chimpún. ¿Para qué es el fijatornillos? Porque bueno, ¿por qué tenemos que echar esto? Pues sobre todo porque vamos a aguantar muchas vibraciones. Y esas vibraciones, aunque el tornillo está, todos estos huequitos son los filetes, aunque nosotros vamos a tenerlos todos presionados sobre una cara porque va a tener una tensión, esa propia vibración puede hacer que se mueva. Y eso es lo que va a provocar que poco a poco se vaya desenroscando o pueda llegar a desenroscarse. Por eso ese fijatornillos nos va a ayudar a que no se afloje. De hecho, tenemos tuercas que son autoblocantes que hacen esta misma misión. Bloquean para que no se afloje, pero poner tuercas autoblocantes en una bicicleta se ve poco. Igual quedaría feo. Y una pregunta, cuando tenemos tornillos, por ejemplo, que enganchen sobre carbono, o sea, y directamente sin casquillo de aluminio, ahí yo no echaría tornillo. De hecho, lo mejor siempre es mirar el manual del fabricante. El fabricante te va a recomendar dónde llevar o dónde no llevar fijatornillos. Vale. Ejes. Ejes de las ruedas. Bueno, tenemos primero tenemos distintos tipos de ejes, ¿vale? Los tenemos de asiento cónico, ¿vale? Como este, ¿vale? Al ser asiento cónico vamos a tener más superficie. Y uno plano. Es más difícil que se afloje porque eso nos va a hacer generar más rozamiento. Y este es el tornillo plano, ¿vale? Este, si veis, la base es plana. El asiento es plano, este es más fácil que se afloje. Bueno, en este caso, como vamos con el cierre rápido, ya se va a quedar quieto. Y aparte lo vamos a mover y poner cada 2x3. Al final la tensión es la tensión. Sí, la tensión es la que es. Es la misma. Entonces, aquí
¿Fijatornillos? Pues no vamos a echar, porque de hecho aquí lo más recomendable es echar grasa, porque si no tenemos grasa, esa misma fricción de girar la rueda puede hacer que se nos afloje, ¿vale? Y fijaros es curioso, lleva esta parte, lleva un estriado. Esto sería perfecto en todos los tornillos, así no tenemos que echar fijatornillos. Eso es. Pero claro, si esto apoya sobre un carbono, igual nos lo deja un poco marcado y no queremos. ¿Vale? Porque tenemos muchas opciones para evitar que se afloje un tornillo. Una de ellas es el fijatornillo. Podríamos poner una arandela Grove, que para absorber esa vibración, pero esa arandela también va a marcar nuestro cuadro. Entonces, la mejor opción en bicicletas, para mí, pues es un fijatornillos. Blando, o es el azul y sí, con eso es suficiente. Y ya está. Vale, todo tema de enrodamientos, tema basculante. ¿Aquí cómo va esto? ¿Qué es lo que se suele aconsejar? Bueno, a ver, yo en todas esas partes le suelo poner fijatornillos, pero vuelvo a las mismas. El fabricante es el que sabe el par de apriete, sabe la torsión. Cuando tú estás juntando dos piezas, tú sabes si una de las piezas o la otra tiene la suficiente longitud o cuánta tensión va a aguantar ese tirante. Es el fabricante el que te lo va a decir. Porque hay veces que no se puede dar todo el par de apriete que queremos. Entonces, además es muy importante lo que ha dicho, que si metes fijatornillos y se te seca el fijatornillos y vuelves a apretar, te puede estar falseando. Puedes creer que estás apretando a 8 Newton, a 10 Newton, cuando estás apretando 2 o 3 Newton menos. Entonces van a aparecer las holguras, claro, porque no está... Por eso es la razón de que no siempre. O sea, eso es. De hecho, yo cuando quito un tornillo que lleva fijatornillo, lo que hago es limpiarlo con un cepillo de puntas, quito todo el fijatornillos, todos los restos, veo que funciona bien y ya le echo una gotita. Incluso, si hace falta alguna vez que es un fijatornillos que ya lleva mucho tiempo, le paso una terraja que repasa la rosca y quito todos los restos. Y entonces ya con la gotita recién puesta, pones con el par de apriete correcto y ya se te queda nivelado. Perfecto. Pues yo creo que le hemos pegado un repaso. ¿Algo más? Entonces, zona de amortiguador, anclaje de amortiguador, cuando no tienes aquí bieleta, lo mismo. Igual, yo en todos esos puntos yo pongo fijatornillos, pero sobre todo, yo hago hincapié, que quien te lo va a marcar es el fabricante, que es el que te va a decir, el que sabe las condiciones de trabajo de la bicicleta, las condiciones de trabajo de una bieleta, de un amortiguador, para saber si lleva o no. Y si tenéis dudas, pues hablar con vuestra tienda de confianza, pues si, oye, debo de usar, debo no usar, qué es lo que harían y por lo menos que os informen. Un tema, motor, anclajes de motor, todo lo que son la tornillería en las bicicletas eléctricas, ¿esto cómo lo ves? ¿De fijatornillos? De fijatornillos, sí. Por todos lados, ¿no? Lleva muchísima torsión. Claro. Y más una bici, estos motores que tienen el parque de fuerza que tienen. De hecho, fíjate, llevas hasta cadenas reforzadas y cassettes específicos. Muchas veces, sí. Para bicicletas e-bike. Entonces ahí, fijatornillos. Los tornillos son bastante más gruesos. Perfecto. Bueno, pues yo creo que le hemos pegado un repaso. Así que no sé si os queda alguna duda. Si tenéis alguna duda, nos lo dejáis en los comentarios, nos preguntáis. Pero bueno, si habéis llegado hasta aquí, pues darle al like, suscribirse y 1.000.000 de gracias por venir. Espero que haya quedado claro. Nos vemos. Chao.